El director Rodrigo Santos aclaró desde el inicio que aquí no nos van a vender a Chespirito como santo de estampita. Nada de milagros del Chavo del Ocho, ni que el Chapulín todo lo puede. Nope. La familia fue clarita. Van a mostrar sus luces, pero también sus sombras. Que, seamos sinceros, ¿quién no tiene su lado oscuro? Hasta Kiko, con esa risa de burro en feria, daba miedo a veces. La cosa se pone buena porque nos regresan al pasado, al 1935, cuando Roberto todavía era un chamaco curioso. Hay una escena donde va al circo con su mamá y hermanos, y ahí, ¡pum!, le cambió la vida. Según su autobiografía, el hombre quedó traumado en el buen sentido con el circo Alegría, sobre todo con un payaso que se rifaba de todo, malabares, chistes, showman completo. Tanto lo inspiró que al llegar a casa andaba molestando a su mamá con imitaciones. Y fíjense el detalle sabroso. El payaso le regala un gorrito igualito al del Chavo. Esa fue como la semillita de lo que vendría después. Y lo más curioso, su primera frase icónica fue sin querer queriendo. Se la sacó ahí mismito, de niño. ¡Qué cosas!, ¿no? Pero antes de ser el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, el señor Gómez Bolaños tenía otros sueños. Primero quiso ser futbolista y hasta boxeador. Imagínense al Chavo con guantes de box, todo flacucho pero echándole ganas. Obvio, la vida dijo, no, compadre, tú no vas por ahí. Y lo llevó por un camino entre libretos, cámaras y pleitos legales. Y hablando de influencias, resulta que Chaplin era su mero ídolo. En la serie lo vemos trabajando en una fábrica, pero imitando a Charlotte, el vagabundo clásico de Chaplin. De hecho, Chespirito le hizo varios homenajes en sus programas. Y si lo piensan, ese humor físico de caídas, caras raras y torpezas tiernas viene directo del maestro Bigotón. El casting duró 2 años y sonaron nombres pesadísimos: Gael García, Lin-Manuel Miranda y hasta Lalo España, que hasta se disfrazó para convencer a los productores, pero al final quedó Pablo Cruz Guerrero. Al principio, la familia dudaba porque el tipo era alto y peludo, y pues Chespirito era más bien bajito y lampiño. Pero cuando lo vieron actuar dijeron, ok, este vato trae la esencia. Y ya para rematar, el nombre de la serie, Sin Querer Queriendo. No solo viene del libro en el que se basaron, sino que, obvio, es una de las frases inmortales del Chavo. El primer episodio arranca en Colombia, cuando hicieron la Caminata de la Solidaridad. Fue un eventazo. Más de 3 millones de personas abarrotaron Bogotá para ver al elenco. 3 millones. Eso ni Bad Bunny en concierto gratis. Iban en un camión saludando todos: Roberto, Rubén Aguirre, Doña Florinda, Ñoño y hasta Jaimito el cartero. Pero ojo, ni Don Ramón ni Kiko estaban, porque para ese entonces ya habían salido de la serie. Es más, ni sus nombres salen en los camerinos. Y si pensaban que ya habían visto todo, aguanten porque el chisme sigue bueno. Resulta que Pablo Cruz Guerrero, el actor que interpreta a Chespirito, confesó que justo antes de que le dieran la noticia de que se había quedado con el papel, estaba meditando y sintió una conexión bien rara, como si alguien le hubiera soplado al oído. Órale, compa, este papel es tuyo. Él dice que pudo haber sido el mismísimo Chespirito mandándole buena vibra. Y la neta, se lo tomó en serio. Se puso a leer el libro de Don Roberto, maratoneó películas, videos, hasta la música del Chavo. Y se apoyó un montón en la familia para clavar la voz y los gestos. O sea, no llegó improvisado. Se preparó como boxeador antes de la pelea. Ahora, de su papá casi no dicen mucho en la serie, nomás que falleció cuando Roberto era niño y que le gustaba el arte. Pero en la vida real, Francisco Gómez Linares era todo un artistazo. Dibujante, pintor, ilustrador. Trabajó en periódicos grandotes como El Universal y hasta fue director artístico ahí. Lamentablemente murió a los 41 años de un derrame cerebral, cuando Chespirito apenas tenía 6. Eso marcó durísimo su infancia, pero también fue de ahí que heredó la vena artística. Y agárrense,
En la serie lo interpreta nada más y nada menos que su hijo, Roberto Gómez Fernández, en un cameo bien emotivo. Después de la muerte de Francisco, la mamá, doña Elsa Bolaños, sacó a sus 3 chamacos adelante, chambeando como secretaria bilingüe en una petrolera. Y no solo eso, también escribía poesía. O sea, la familia ya traía el arte en la sangre. Y aquí va la curiosidad que casi nadie sabía. Roberto Gómez Bolaños estuvo a nada de no nacer. Sí, como lo oyen. En 1928 su mamá se enfermó y sin saber que estaba embarazada tomó un medicamento con quinina, que está prohibidísimo en embarazadas porque puede causar malformaciones o hasta poner en riesgo la vida de la mamá. Los doctores le dijeron que abortara, pero doña Elsa se aferró y dijo, ¡ni maíz! Y en 1929 nació Chespirito Sanito. Y aunque todos piensan primero en Florinda Mesa, la neta es que el primer gran amor de Chespirito fue Graciela Fernández Pierre. Se casaron en 1968 y tuvieron 6 hijos. Ella no era del medio artístico y él siempre cuidó que su familia estuviera fuera de los reflectores. En su libro cuenta que cuando la conoció, Graciela estaba por cumplir 15 y él ya tenía 22. Y aunque se sacó de onda por la diferencia, quedó flechado. La describía como su mujer ideal. Duraron más de 2 décadas juntos antes de que su historia tomara otro rumbo. Pero ojo, que no todo era puro amor y libretos. En su barrio, Roberto formó parte del famoso Club de los Aracuanes, una pandilla de chamacos que se reunían a jugar, practicar deportes y, claro, echarse sus buenos trancazos. De hecho, en la colonia les tenían respeto porque eran bastante broncudos. Ahí Chespirito descubrió que a pesar de ser chaparrito, tenía manos pesadas, y fue lo que lo motivó a entrenar box, y esas amistades, dicen, las mantuvo hasta el último día de su vida. En cuanto a estudios, sí entró a la Facultad de Ingeniería en la UNAM, pero nunca terminó. No porque fuera malo, sino porque la pasión la tenía en otro lado. El arte, la escritura, el humor. Mientras estudiaba entró a chambear en una agencia de publicidad, Darcy. Al principio ni sabía usar la máquina de escribir, pero se aferró hasta que dominó la tecla por tecla. Ahí empezó como creativo, escribiendo anuncios y desarrollando ese estilo rápido y juguetón con las palabras que después se volvería su sello en la comedia. Ya con ese callo, lo jalan al Canal 2 con Cómicos y Canciones Addams, con Viruta y Capulina. El programa explotó en audiencia y de paso abrió las puertas del cine. Fue en esa etapa cuando debutó como actor en la peli Dos Locos, en escena de 1960. Poco a poco empezó a escribirse papeles para él mismo, y pues ya sabrán lo que vendría después. En 1969, el Canal 8 le dice, «Órale, ahora escribe y protagoniza lo tuyo». Así nació Sábados de la Fortuna, y de ahí los supergenios de la mesa cuadrada. Apenas duraba 10 minutos, pero fue suficiente para juntar a su team, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre. Y ¡pum!, ahí nacieron personajes como el Doctor, Chapatín y el Profesor Girafales. No pasó mucho para que todo se transformara en Chespirito, el show donde salieron aún más personajes que marcaron generaciones. Y bueno, esto fue todo. Suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el próximo video.